Bien, nosotros ahora continuamos y está Pablo Reina con las finanzas, Sí. con Pablo, y hoy tenemos un tema interesante que son las reservas internacionales. Las reservas. Platícame cómo funciona esto, A Pablo. ver, pero para empezar, ¿qué son las reservas internacionales? Principalmente es un fondo que se creó desde la administración de Vicente Fox con los excedentes del petróleo, y estas reservas se van a una cuenta controlada por Banco de México y se empieza a crear un fondo que actualmente es de 193,000 millones de pesos. Y podemos preguntar, bueno, ¿y ese dinero para qué se utiliza? ¿Para qué lo queremos? Ese dinero es utilizado directamente por Banco de México para intentar regular lo que es la volatilidad de tipo de cambio, para mantener la inflación, para buscar e incentivar la economía para un crecimiento del Producto Interno Bruto. Y ese recurso se le dio a Banco de México como autonomía para que él tomara las decisiones independientemente de la política y ellos consideren cómo asignar o reasignar ese recurso. Hay que tomar en cuenta que México tiene 193,000 millones de dólares en reserva, pero si nos comparamos con países, por ejemplo, como China, China tiene alrededor de 3,000 millones de dólares, 20 veces más que nosotros. Suiza es otro de los países y Japón son de los que más reservas en dólares internacionales se tienen. Ahora, ¿por qué debemos de aplicar o no correctamente la reasignación de las reservas? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Venezuela decía, las reservas internacionales son para asignarlas y redistribuirlas entre la sociedad a través de proyectos sociales. Es como si nuestros ahorros nosotros los utilizamos para irnos un fin de semana de reventón, lo gastamos en cosas que no nos generan productividad o que generan cierto beneficio momentáneo. Llega un momento en que en ese momento pues ves un cambio, ves una reactivación en la economía porque estás inyectando de tu fondo de ahorros o de tu reserva, y llega un momento en que esas reservas se acaban y de repente te das cuenta que lo que sucede es que ya no hay reservas, más sin embargo tienes a un cliente cautivo que le estuviste dando ese beneficio y de repente pues ya no tienes y empiezan los problemas sociales. En el caso de Argentina utilizó sus reservas como manera de canje. Si yo te presto tantos dólares me tienen que regresar, y entonces estaban jugando al 1 a 1. En el caso de Brasil, ellos estaban tratando de utilizar sus reservas única y exclusivamente para controlar la volatilidad y que el tipo de cambio no se les fuera de las manos por los altos niveles de deuda que se estaba presentando aquí. La polémica para México, bueno, se hablan de dos cosas. Primeramente, esta política desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de mantener las reservas en custodia directamente con Banco de México y no tocarse, y los excedentes del petróleo utilizarlos para ese fondo. De repente, con el cambio de gobierno existen dos controversias. Se dice, bueno, vamos a primeramente utilizar las reservas para inversiones productivas y para combatir la pobreza. Cuando aplicamos este tipo de cosas, realmente lo que estamos haciendo es retirar los fondos, dejas desprotegido la volatilidad de tipo de cambio, no lo utilizas para contingencias externas y nuestro país prácticamente se ve vulnerable ante algún comentario de Estados Unidos, ante una situación del Tratado de Libre Comercio, ante cualquier eventualidad correlacionada con nuestra economía, y esos recursos se utilizan para mantener los equilibrios. Supongamos que nos gastamos el dinero para combatir la pobreza a través de programas sociales, a través de despensas, a través de becas, y resulta que esos incentivos no generan un retorno de ese dinero, y de repente hay una situación que dicen se cancela el TLC o vamos a cambiar la política monetaria de Estados Unidos con respecto a cómo vamos nosotros a asignar, y resulta que eso, al no tener una reserva, dejas descubierto y dejas ahora sí sin protección a nuestra moneda, y provocaría una depreciación muy fuerte, aumentas la pobreza, aumentas las tasas de interés y generas un problema. Por eso es bien importante, afortunadamente no va a suceder el próximo año, ya se nos notificó que las reservas y los excedentes de ingresos lo va a controlar directamente Banco de México. Exactamente. Muy bien, Pablo. Un tema, ¿el dólar cómo está? 20.20, y eso se debe, tranquilo, porque todavía falta. 20.20, y eso porque las reservas están actuando en forma regulatoria. Si no tuviéramos esa reserva, estaríamos hablando de 30, 40, 50 pesos. No me digas eso, Pablo, esa es la importancia. Que baje a menos de 20, por favor, urge. ¿Con quién hablo? Pues ahora sí que es las fuerzas del mercado. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Gracias. Y bueno, nada más recordarle a nuestros amigos del Valle de Texas que es un día importante para ustedes hoy. Hoy tienen que salir a votar. Todas aquellas personas, ciudadanos de Estados Unidos que tienen el tema,
pues salgan a votar. Yo creo que es importante para ustedes, para su país, para su vida, salir a votar. Ejerzan ese derecho que yo sé que lo van a hacer aquí en el Valle de Texas. ¿Y qué te parece si ahora vamos a lo que sucedió un día como hoy?